Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos das. Gracias porque podemos estar como familia, como amigas, podemos sacar lo que traemos con nuestras compañeras, amigas, consiervas. Y Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra y de transmitir tu palabra. Te rogamos que tú nos hables de manera individual a cada una de las que estamos aquí presentes, Señor, y tú tomes el control absoluto de este tiempo. Y gracias, Señor, gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo va a fluir con libertad. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de un tema un poco fuerte, y fuerte en el sentido de, se llama depresión por amenazas. Cuando oímos el término amenaza, ¿qué les viene a la cabeza, a la mente? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente con la palabra amenaza? Ay, espérense, ¿cómo? ¿Miedo? ¿Prudencia? Ay, ¿eso te viene a la mente? ¿Prudencia? Bueno, digo, eso está excelente, pero violencia, eso es bien cierto. Ay, amiga, tú ya te fuiste muy específica, pero sí, de eso vamos a hablar. Pero sí, fíjense que se considera amenaza cualquier dicho o hecho que advierte la intención de dañar, se considera una amenaza. O sea, cualquier forma de hablar o de hacer que te quiere dañar, que te dice, pues te voy a hacer esto si no haces esto con condiciones o rollos así. Violencia intrafamiliar, en donde, como bien decía aquí mi hermanita linda, el marido, muchas veces vemos que hay mucha violencia en el matrimonio. Tristemente, maridos que te dicen que te quieren controlar y te amenazan con la situación económica. ¿Les ha pasado? No me levanten la mano, pero que te dicen, pues pídeme algo, pídeme algo. Y una amenaza ciertamente infunde miedo, como decían ustedes, y se trata de violencia. Pero, ¿quién vio de aquí la película de Nunca Más de Jennifer López? Yo creo que todas, ¿no? Seamos honestas. Cuando se lo echa, porque acaba echándoselo, de que dice, sí, qué bueno, ¿no? Era un hombre que la maltrataba muchísimo, bueno, la golpeaba y todo, y no la dejaba hasta que ella aprende pues a defenderse, ¿verdad? Y se lo echa. Y todas, pero vean lo que nos dice la palabra, porque vamos a hacerlo bíblico, no carnalmente, ¿no? Vean lo que nos dice la palabra en Romanos 12, verso 17 al 21. Porque y aquí el Señor sí nos confronta de una manera un poco fuerte, pero es lo que más nos conviene. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Dice, no paguéis a nadie, ¿qué? ¿Jennifer López pagó mal por mal? Muy mal por mal. Dice, procurad lo bueno delante de ¿qué? De todos. Los hombres, cuando habla de hombres, es hombres y mujeres, ¿ok? De todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad ¿qué? En paz con todo. Si es posible, a veces no es tan posible. Y vamos a ver qué es lo que hay que hacer en esos casos. Estad en paz con todos los hombres. No os ¿qué? Venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué?
a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, y esto se pone muy bueno, dice: si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? ¿Dale un platazo? No, dale de comer. Si tuviere sed, aviéntale el vaso con agua, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué entienden cuando leen esta parte? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué entienden con eso? ¿Quién cree honestamente que le va a ir como en feria? Que se trate de eso. ¿Quién cree? O sea, levanten la mano, ¿quién cree eso? Pues, ¿qué creen? Que no. No. ¿Saben qué significa eso? ¿Mandé? Ahí te va lo que significa. Tal vez no te guste, pero es como Dios obra. Esta parte, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, anótenlo. Significa: harás que la persona se avergüence de su conducta. Es mejor, ¿no? A que le vaya como en feria. No, mejor que cambie su actitud, ¿no? O sea, siente tal vergüenza porque estás venciendo con el bien el mal. Y esa es nuestra mejor arma, ¿ok? Acuérdense que el amor es la mejor arma que tenemos, ¿sí o no? Vencer con el bien el mal se trata de: aunque él me odie, aunque él me haga, aunque él me diga, yo voy a responder igual. Voy a responder con amor, con el bien, con amor. Amén. Y eso va a ser como darle una cachetada con guante blanco. Seamos honestas. ¿Duele cuando nos dan una cachetada con guante blanco? Cuando tú haces algo malo y sabes que te mereces lo peor y te regalan algo, porque así es Dios, ¿a poco no? Es experto. Metemos las 4, sentimos que nos merecemos una regañiza de parte del Señor y nos bendice. Y tú así: Señor, no me lo merezco. Y sientes una vergüenza, te sientes peor que si te hubiera dicho: estás mal, ¿no? Eso es amontonar a ascuas de fuego sobre su cabeza. Se va a sentir tan avergonzado con su conducta que lo más seguro es que cambie su manera de conducirse, de hablar o de actuar o de lo que sea, ¿no? Entonces, de entrada tenemos que entender bien eso. Ahora, hay un ejemplo tremendo en la palabra de Dios. A ver si descubren quién es. Bueno, tienen el libro y no se vale ver, pero pues si ya lo leyeron, no, mira, luego ahí vas viendo, no se vale. ¿Quién amenazó de muerte a quién durante años? Saúl a David. Es impresionante porque desde Primera de Samuel, capítulo 18, hasta el primer capítulo de Segunda de Samuel, que equivalen a 14 capítulos, todos esos capítulos, 14 capítulos, durante ese tiempo, Saúl perseguía a muerte a David. Oye, hablar de 14 capítulos es bastante. No se dice cuántos años fueron, pero fueron bastantes años, ¿están de acuerdo? Y a lo largo de esos 18 capítulos podemos encontrar 5 cosas importantes que hizo David ante las amenazas de Saúl. Y vamos a aprender de eso que hizo David, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros ante la amenaza de quien sea una amiga, sea un familiar, sea tu marido, sea quien sea. Estos 5 pasos o estas 5 cosas que vamos a ver son las que tenemos que hacer. Amén.
para poder tener victoria sobre las amenazas. Y lo primero es lo que dijo mi hermanita, ser prudentes, que es donde luego nos falla, porque nos dicen una cosa y contestamos 3 veces más, o algunas se quedan calladas, no dicen nada y han aguantado años estas amenazas. ¿Por qué? Por miedo. Amén. Entonces, lo primero que vemos que hizo David fue conducirse con prudencia. Y si se acuerdan, después de que David mató al gigante Goliat, las mujeres empezaron a cantar. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso provocó celos tremendos en la vida de Saúl. Y fue a partir de ahí que él empezó a querer matarlo. Sin embargo, hay que entender que desde antes él ya estaba enchamucado. ¿Sí? ¿Qué es enchamucado? Endemoniado, ¿no? Sí, porque luego no entienden esa palabra, pero es estar endemoniado. Ahora, ¿dónde abrió puerta Saúl para endemoniarse? ¿Se acuerdan? ¿Dónde abrió puerta Saúl para que demonios empezaran a afligirlo? Porque para que lo afligieran en esa magnitud es que tenía una puerta abierta. ¿Cuál fue la puerta abierta? La desobediencia. ¿Se acuerdan? De tarea, lean 1 de Samuel, capítulo 15. No nos vamos a detener en eso. Pero ahí fue cuando Dios le dijo, destruye todo el pueblo de Amalek. Ya desde antes había desobedecido, pero ahí, bueno, se creció en soberbia y se hizo un monumento y todo. Él no destruyó todo el pueblo, dejó lo mejor del ganado y al mero rey. Y entonces vemos que Dios a través del profeta Samuel le hace ver que locamente había hecho, que no había obedecido y que compara la obstinación y la rebelión con un pecado de hechicería. O sea, están al mismo nivel la desobediencia que la brujería y la hechicería. En el mismo nivel quiere decir que para Dios pecado es pecado, pero las consecuencias de cada pecado son diferentes. Pues es la misma consecuencia si tú desobedeces que si cometes brujería o hechicería. O sea, están al mismo nivel esos 2 pecados. Y él nunca se arrepintió, no fue como David, que también falló, lo hemos visto, que cayó en adulterio y luego mandó matar a Urías Eteo, pero él se arrepintió realmente y Dios lo perdonó. ¿Hubo consecuencias? Las hubo, pero cosechó junto con Dios. Él no abrió puertas a demonios que lo afligieran. Amén. Entonces aquí vemos que Saúl nunca se arrepintió y ya tenía puerta abierta, demonios lo afligían y vemos cómo lo que dice 1 de Samuel 18, versos 10 al 11, vamos a leer cómo se puso, ¿ya lo tienen? Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, cuando dices de parte de Dios es ¿cómo? O sea, Dios lo manda, Dios lo permitió, porque él tenía puerta abierta por no haberse arrepentido, ¿ok? Y esto lo vamos a entender más fácil más adelante. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, porque para esto, antes de esto, David fue llamado para que tocara el arpa, porque como que sentía alivio Saúl cuando tocaba el arpa. Pero ahí no la traía en contra de David. Ahora el problema era que la tenía en contra de David, ¿no?
Y luego dice, David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Esto justo acababa de pasar después de que las mujeres cantaron, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000, él se llena de celos amargos y entonces pues si ya traía chamucos encima, pues se puso peor, ¿no? Porque antes estaba endemoniado, pero no trae esa ira dirigida hacia alguien en especial. Ahorita todo su enojo, sus celos, ¿hacia quién los enfocó? Hacia David. Y bueno, vemos más adelante que fue de mal en peor, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. David sabía que estaba endemoniado. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Ya lo tienen? Ay, eres rápida, Ale, gracias. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si tú sabes que una persona está endemoniada, una persona endemoniada no escucha razones, ¿ok? Y tú te dice algo, y tú le respondes 3 veces más, ¿qué crees que va a pasar? Se te va encima, ¿ok? David sabía que estaba endemoniado. ¿Cómo reaccionó? ¿Levantó la lanza y se la regresó? Lo acabamos de leer. ¿Qué hizo con esa lanza? La evadió 2 veces. Era un matagigantes David. ¿Creen que le hubiera atinado? Pero directito, ¿no? O al corazón. Pero dice la Biblia, y vamos a seguir leyendo, vean lo que dice el verso 12 de 1 de Samuel 18, versos 12 al 14, cómo reaccionó David. ¿Ya lo tienen? Dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Yo no sé si te ha pasado, yo les voy a abrir mi corazón. Cuando mi marido se pone Hulk, ¿saben qué hago? Ya me sé la técnica, no se la digan, pero ya me la sé. Primero me quedo calladita, dejo que saque lo que quiera sacar y luego lo acuso con Dios. Lo perdono, lo bendigo y lo acuso con Dios. Le dije, ahí te lo encargo. Bueno, no pasan a veces ni 5 minutos cuando regresa a pedirme perdón. Le dije, ándale. Y luego él sabe, me dice, ¿me acusaste con Dios, verdad? Le dije, sí. Entonces, hasta ellos luego saben, chispas, me estoy metiendo con una hija de Dios. Hasta ellos, mira, temen y tiemblan. Entonces, aquí vemos que ¿quién tenía miedo de David? Saúl. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con David. Lo había dejado a él y estaba con David. Entonces dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl, ¿qué dice? Lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David, ¿qué dice? Se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Qué significa prudentemente? Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Una manera muy imprudente, y esto tatúalo en tu corazón, es publicar a los 4 vientos
lo que te hicieron. ¿Creen que David salió a decir, no, es que me arrojó 2 veces la lanza? ¿Creen que hizo eso? ¿Saben a quién acudía? A Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. No luego hables con tu comadre, es que fíjate que me dijo, busca al Señor, desahógate con el Señor. Ahora yo entiendo que va a haber a veces, es necesario que saques lo que traes con alguien de confianza, pero tristemente a veces nuestro marido anda de boca en boca. Vienes a la congregación y le platicas a todo mundo lo que te hizo tu marido. ¿Eso es ser prudente? Cuando venga tu marido, ¿cómo lo van a ver? Hijo, ¿no? Entonces tenemos que ser prudentes. Ahora, prudentes no hablando a los demás, no ser chismosas, pero también prudentes en ese momento. Dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira, o sea, quita la ira, pero ¿cómo dice? No, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Entonces, si tu marido llega todo, una de dos, quédate callada o, sí, mi amor, no te preocupes, lo vamos a arreglar, o sea, vence con el bien el mal. Amén. No contestes mal por mal, sino de una manera suave, tranquila, amorosa. Tal vez por dentro estás, ¡ay, Señor! Me dan ganas de ahorcarlo. No, Señor, acuérdense que tenemos que tener el dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene el fruto del Espíritu Santo estando conectados con el Señor? Si se fijan, las últimas partes del fruto son templanza y dominio propio, ¿no? Bueno, mansedumbre y templanza. Mansedumbre es no ser peleonero y templanza es tener dominio propio. Son los últimos. ¿Por qué creen? Porque son los que más trabajo cuestan, ¿no? Pero entre más tú estés pegada al Señor, más se te va a pegar lo del Señor, como Carlita que habló del amor. Si tú buscas más al Señor, ¿de qué te vas a llenar? Del amor de Dios. Y entonces viene cualquier amenaza, viene cualquier cosa, ¿cómo vas a contestar? Con amor. Amén. Y David sabía que estaba endemoniado, lo sabía. Ahora, cuando tú sabes que la persona está así, porque hay un trasfondo detrás, por cosas que sufrió, por cosas de la infancia, lo que sea, es más fácil aceptar, tolerar, ser paciente con esas personas. ¿Lo creen o no? Porque muchas veces solo juzgamos según las apariencias, pero tú no sabes el por qué está reaccionando así. Tristemente, luego juzgamos y señalamos y decimos, no, es que es de lo peor, mira cómo me habló. Sí, pero a ver, ¿por qué se puso así? Tú no sabes las luchas que él tiene. En el caso de Saúl, pues sí sabemos, ¿no? No se había arrepentido y todo. Pero, por ejemplo, cuando llegamos a ir a los tutelares de menores, me acuerdo que llegué a ir como 2 o 3 veces en el tutelar de menores de Toluca y tienen separadas a las niñas de los niños. Y a Andrés lo llevaban al de los niños y a mí al de las niñas. Y ya después platicábamos los dos de cómo le fue, cómo me fue y todo. Era impactante que muchos jóvenes y muchas jovencitas estaban ahí, ¿saben por qué? Porque habían matado a sus papás. Y todo porque eran muy agresivos con ellos. Entonces, de entrada dices, qué
pésimos jóvenes, están de lo peor, pero hay una raíz, ¿no? O sea, fueron maltratados desde pequeños por sus papás. Llegó el colmo y ya no aguantaron y los mataron. Y por eso estaban varios en tutelares, en ese tutelar. Entonces, muchas veces juzgamos según las apariencias. David sabía, está mal mi suegrito jefe chulo, porque era su jefe, era el rey, era su autoridad, pero también era su suegro, ¿no? Pero pues está mal, pobrecito, pero bueno, yo no voy a participar de su pecado. Tú puedes participar del pecado de los demás cuando permites que te lastimen. David evadió esas flechas, no permitió que esas flechas le llegaran al corazón. Ay, a ver, órale, atínale, aquí me pongo de blanco. No, las evadió. Las palabras, porque muchas veces hay violencia y amenazas de palabra, y tristemente nosotras, si tu autoestima está baja, te las crees toditas. Y ahí es donde tenemos que poner un alto y decir, no me voy a comer esas palabras, porque en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta pecado. Entonces te pueden estar diciendo y lastimando y tú te lo crees. Tienes que entender que está, no siempre, pero en el caso de Saúl, bajo la influencia demoníaca. ¿Tú crees que nomás agarró la flecha y se la aventó? ¿O le dijo otras tantas cosas? Seguramente le dijo otras tantas cosas, ¿no? Porque también, ¿se acuerdan cuando vimos que se enojó en contra de Jonatán? Que le recordó a su mamá, que le dijo, exacto. Entonces, ahí fueron palabras muy fuertes, que si Jonatán se las cree, no. ¿Me entienden? Entonces, tú te haces partícipe de su pecado, número 1, cuando pagas mal por mal. Y número 2, cuando le crees a lo que te está diciendo. Es el enemigo hablándote. ¿Le vas a creer? No, entonces condúcete con prudencia. Esquiva las palabras que te digan, no pagues mal por mal y llévatelo de tarea. O sea, acúsalo con Dios. Amén. Eso es ser prudente, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Vean lo que dice Proverbios 12:16. Porque si te lastiman, te hieren físicamente, emocionalmente, verbalmente, vean lo que dice Proverbios 12:16. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace ¿qué? Caso de la injuria es prudente. O sea, si no le haces caso a lo que te dice, si entiendes que no es tu marido, no es la persona que te está diciendo de cosas, sino son demonios atrás de eso, relájate. Ya, mi lucha no es contra ti. Te volteas y en el nombre de Jesús ato tu espíritu de ira. Digo, no delante de él porque si no se pone peor, ¿no? Pero te vas al baño, pones límites, átale sus chamucos a esa persona y eso es ser prudente. Y no te comas lo que te está diciendo, amén. Porque tristemente, si tu autoestima está mal y te dicen de cosas, tú te comes todo eso, te pones de blanco, te pegan y sí es cierto. No, amén. ¿Qué hay que hacer con ellos? Atarle sus chamucos y orar por ellos. Amén. Hay que orar por ellos. En segundo lugar, ya vimos que el primer lugar, ¿qué es? Ser prudentes, conducirnos de manera prudente. En segundo lugar, poner distancia. O a veces es distancia física, y ahorita lo vamos a ver con David, pero a veces hay que aprender a poner límites. O sea, ya no permitas que te pongan la mano encima.
Ya no, y bueno, si te la ponen, échate a correr, eso ahorita lo vamos a ver, pero no permitas que te falten al respeto. Tú date a respetar. Lo mismo pasa con los hijos. Hay muchas madres que toleran que sus hijos las traten mal y les falten al respeto. ¡Ey! Eres su mamá, eres su autoridad. Pon límites. ¿Quieres que les vaya bien a tus hijos? Por amor a ellos, pon límites. Porque te tienen que respetar, honrar a papá y a mamá. Dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Entonces, enséñale a tus hijos a que te respeten, poniendo límites. No permitas que te griten, no permitas ni siquiera que te levanten la mano. Hay mujeres que han tolerado eso, que sus hijos les levanten la mano, incluso les den, que les hablen como sea. Chicas lindas, por favor, no se dejen, pongan límites. Aman a sus hijos, quieren que les vaya bien, dense a respetar. Amén. Ahora tampoco se vayan al extremo. Soy tu madre y aquí se hace lo que yo diga. Entonces es irte al otro extremo, ¿no? Es importante entender algo. ¿Eres autoridad? Una autoridad que sabe que es autoridad no tiene que publicar que es autoridad. Por ejemplo, soy tu madre y a mí me respetas, es gritonearle soy tu autoridad, o sea, date cuenta que yo soy tu autoridad. Y hay maneras de decirlo, ¿no? Soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo. Eso sabemos que tienen esa autoridad, pero no tienes que charolear tu autoridad, ¿ok? No tienes que decir soy tal o soy esto o soy lo que sea para que los demás reconozcan lo que eres, porque tú ya eres. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Tristemente, cuando las personas son inseguras, usan eso. Por ejemplo, hay muchos maridos que son muy inseguros y la inseguridad te lleva al control. Y entonces la manera en que ellos quieren cubrir su inseguridad es tratando de controlarte, diciendo, la Biblia dice que te sujetes. Oye, seamos honestas, ya no lo sabemos, ¿no? Y dan ganas de decirle, sí, pero también la Biblia dice que me ames. Y de una manera sacrificial. Entonces nos podríamos ir y tus oraciones van a tener estorbos y no me tratas como un vaso frágil. Y bueno, nos podríamos ir. Pero no se trata de eso. Tú sabes quién eres delante de Dios. ¿Qué eres? Su hija. Su hija y la novia de Jesús, porque somos la iglesia, ¿no? Entonces, meterse con la iglesia, meterse con una hija es meterse con Dios. Entonces, no tienes que recalcarle o recitarle, sí, pero yo soy, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de ejercer nuestra autoridad con sabiduría, pero sí poniendo límites. ¿Me di a entender? Ok. Ahora, en el caso de David, él estaba siendo amenazado de muerte. Y siendo el matagigantes, ¿qué hizo? Vayan a 1 Samuel capítulo 19, verso 10. 1 Samuel 19, verso 10. Dice, y Saúl procuró enclavar a David, esta fue en otra ocasión, con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, ahí no le esquivó, ahí ¿qué hizo? Se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David, ¿qué hizo? Huyó y escapó aquella noche. Y vemos cómo después Mical
lo descuelga por la ventana y se echa a correr. Y vemos cómo también Jonatán lo ayudó. Muchas mujeres sufren o han aguantado la violencia física de una manera impresionante, al grado que corre peligro su vida, pero por miedo se quedan ahí y no hacen nada. Y hay hijos de por medio que también corren peligro. Entonces ahí es, levántate, levanta un acta, eso es importante, levanta un acta porque si no te puede acusar de abandono de hogar y pues ya saben, ¿no? Entonces hay que levantar un acta si son agresiones físicas, si corre peligro tu integridad física, y échate a correr con tus hijos. Tal vez digas, sí, pero es que, ¿y cómo voy a sostener a mis hijos? Créeme que Dios no te va a dejar, pero es mejor salir corriendo, ¿ok? David lo hizo y él pudo haberlo matado, ¿sí o no? Pero fue prudente, número 1, y 2, se echó a correr. O sea, puso tierra de por medio. Él puso distancia, que hay dos maneras de hacerla, una es echándote a correr y la otra es poniendo límites. Amén. Vemos también que a veces, bueno, esto se los comento por lo que dice Primera de Samuel 21:10, dice que David huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad, o sea, él se cambió de país, de plano. A veces tienes que irte a otra ciudad o incluso salir del país si es necesario, porque luego hay unos que persiguen a muerte a sus esposas, ¿no? En tercer lugar, ¿qué hizo David? Clama a Dios y descansa en Él. Descansar en Él es dejarle esta situación al Señor, ¿ok? Pero primero tienes que clamar a Dios. David, cuando huyó, ¿a dónde creen que se refugió? A la cueva de Adulam, ¿ok? Ahí se refugió. Y vean lo que dice Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Primera de Samuel 22, 1 y 2. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva ¿de qué? De Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Yo me imagino la escena y me río, la verdad. Él se refugia en una cueva como diciendo, para que no me persigan, y le llegan 400 hombres, pero tú dices guerreros, ponchados, valientes. No. Amargados, endeudados, ¿y qué otra cosa dice? Afligidos en espíritu. O sea, anímicamente, ¿cómo estaban esos cuates? Se supone que ellos lo iban a consolar, ¿no? Pues mucho gusto. Más bien él les enseñó a ellos a en momentos difíciles clamar a Dios. Esos 400 hombres luego se convirtieron en 600, pero fueron los valientes de David. Se convirtieron en valientes. Entonces, en medio de tu situación difícil que estás atravesando, no te hagas la víctima. Al contrario, sé ejemplo para los demás. Ejemplo en el sentido de que sí me está yendo como en feria, sí estoy siendo amenazada, sí esto y esto y esto, pero tengo a Dios de mi parte. Y clamo a Dios y no me voy a dejar. Ahí en la cueva de Adulam, él escribió un salmo, el Salmo 57, pero vamos a leer solo del 1 al 3, Salmo 57.
les enseñó algo bien importante, ahorita lo leemos. Les enseñó a que no dependieran de Él, sino que aprendieran a depender de Dios. Y esto es algo de suma importancia, porque a veces viene alguien pidiéndote ayuda a ti y de alguna manera se enganchan contigo y se puede crear una ligadura de alma. Y esto puede pasar, suena tonto, pero eso es cierto, las ovejas con el pastor, en donde buscan a cada rato al pastor para que ore por ellas, para que ore por ustedes o para que consejería y a cada rato. Y empiezan a depender tanto del pastor o de la esposa del pastor o de quien sea, en vez de aprender a depender de Dios. Una que otra vez voy de acuerdo, pero no pongan su mirada en el hombre. David les enseñó a no poner su mirada en él, sino en Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Amén. Y ahora sí, vamos a leerlo. Salmo 57 del 1 al 3 dice lo siguiente. Este salmo lo escribió David estando en la cueva de Adulam. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. ¿Y qué dice? Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Entonces vemos que en quién confió el Señor, en quién descansó y a quién recurrió. David hacia Dios. Y luego vean lo que dice el Salmo 34, 17. Espérame tantito. Yo sé que ya lo tienes. Okay. Dice: claman los justos, ¿y qué? Y Jehová oye y los libra de algunas, de todas sus angustias. ¿Cuántas justas hay aquí? ¿Quién se considera justa? ¿Por tus méritos? No. Fuimos justificadas por los méritos de Cristo. Entonces, cuando Dios te ve a ti, ¿a quién ve? A Jesús. O sea, atrás de Jesús está todas nuestras cochinadas, nuestro pecado, todo lo que quieras, ¿no? Pero Jesús se pone delante del Padre. No. Ella ya está limpia por mi sangre. Yo la justifiqué, la hice justa. Ok, ¿eres mi hija? Entonces eres justa. Entonces, esta promesa va para todas las justas. ¿Cuántas justas hay aquí? Con orgullo levanten la mano. Si tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador y ya te limpió de todos tus pecados, levanta la mano. Entonces, esta promesa es para ti. Amén. Claman, vamos a poner las justas, porque estamos en un grupo de mujeres. ¿Y Jehová qué? Oye. Y nos libra, las libra de todas sus angustias. De todas. No dudes que el Señor te escucha y te va a librar. ¿Cuál es el secreto? Ir con Dios y clamar. En vez de buscar primero a la comadre, ¿a quién vas a buscar? Al Señor. Amén. Cuarto lugar, vamos a repasar los 3 puntos que vimos. El número 1, conducirnos de manera prudente. Número 2, poner distancia o límites. Número 3, clamar a Dios. ¿Ok? Número 4, confiar en Dios. Para confiar en Dios, ¿qué se necesita? Fe. Y la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Quieres aumentar tu fe? ¿Qué tienes que hacer? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres más fe? Busca más al Señor.
en comunión íntima y en lectura y estudio de la palabra de Dios. Y vas a ver que tu fe va a crecer. Y al crecer tu fe, tú vas a confiar en Dios. Amén. Vean lo que dice Primera de Samuel, capítulo 23, verso 14 al 17. Ya lo tienen. Dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl, ¿qué dice? Todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció sus manos en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Los versos 15 y 16 quisiera que lo leyéramos en no sé si tengas esa traducción, Biblia para todos con lenguaje actual, Ale. Si no, las que tengan el libro, ahí lo tenemos. Dice, una vez David estaba en Ores, en el desierto de Sif, y llegó a saber que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David. ¿Y qué dice? Y lo animó a tener confianza en Dios. Entonces es impresionante como el hijo de Saúl, el padre de Jonatán, lo estaba persiguiendo a muerte, y Jonatán era su mejor amigo, siendo el hijo de Saúl. Y Saúl se lo encuentra, ¿para qué? Para animarlo. ¿Animarlo a qué? A confiar en Dios. Por eso es bien importante no dejar de congregarnos. ¿Perdón? Sí, ¿qué dije? Ay, perdón, no, Saúl para desanimarlo, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Jonatán se lo encuentra para animarlo a confiar en Dios. Gracias, corazón. Entonces, es bien importante entender que para eso nos congregamos, para animarnos unas a otras, para fortalecernos, para ayudarnos a confiar mutuamente en el Señor. Amén. Vean lo que dice el Salmo 18, que fue escrito también por David, versos 1 al 3. Salmo 18, 1 al 3. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvado ¿de qué? De mis enemigos. Entonces, ¿en quién estaba puesta la confianza de David? En el Señor. Tú ves los salmos y es impresionante cómo los salmos que escribió David primero habla de la angustia que tiene, ¿se dan cuenta? Y al final dice, pero Dios me libró, pero en Dios está mi confianza, pero en Dios. A veces al principio, a veces al final, pero en todos ellos nos enseña que tenemos que aprender a depender de Dios, a refugiarnos en Dios, no en el hombre te puede fallar. El hombre, por mucho que te ame, por mucho que te quiera proteger, no lo va a lograr al 100, pero Dios sí. Amén. En quinto y último lugar, y este tal vez puede ser muy difícil, pero es perdona a tu enemigo, a aquel que te está afligiendo, perdónalo. En Mateo 18, 21, Mateo 18, 21 al 22,
nos dice lo siguiente, es Pedro diciéndole a Jesús lo siguiente: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ya hemos visto que 70 veces 7, ¿cuánto es? Un número que no te cabe en la calculadora, así te la pongo. Dando a entender Jesús que siempre hay que perdonar. Ahora, ¿por qué se usa el número 7? ¿7 qué significa? Perfecto, completo. ¿Quieres ser una mujer completa, una mujer madura? Porque muchas veces se traduce la palabra perfecto como madura. Perdona siempre. Amén. Y luego Jesús nos narra una parábola del perdón, en donde 2 siervos debían, un siervo le debía una gran cantidad a su señor. Él implora misericordia, su señor le perdona toda esa deuda, y luego vemos a un consiervo que le debía a este siervo, y él implora de la misma manera que él imploró con el Señor, pero no quiere, y lo mete a la cárcel. Y cuando se entera el Señor de lo que él había hecho, de que no perdonó la deuda, así como él había perdonado su deuda, lo manda a los verdugos. Esto lo he dicho muchas veces, pero cuando entiendes realmente esto, es más fácil perdonar. Esta parábola se compara con el reino de los cielos. ¿Y cuántas cosas nos ha perdonado Dios? Todo, todo. Y Él pide lo mismo de nosotros, que perdonemos como Él nos ha perdonado a nosotros, ¿sí o no? Y dice que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Pero tú dices, a ver, entonces no entiendo, porque judicialmente yo ya tengo el perdón. ¿Cómo que no nos perdona? Judicialmente tienes el perdón, pero lo que no va a perdonar es que verdugos te aflijan. Saúl nunca se arrepintió, tenía puerta abierta. Dice que un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba, ¿sí o no? O sea, Dios va a permitir, y eso es lo que no va a perdonar, que demonios te aflijan cuando tú no perdonas. De ahí la importancia del perdón, sea quien sea. Es importante perdonar las veces que sean necesarias a la persona que te está afligiendo, a la persona que te ha amenazado, a la persona que ha sido violenta contigo, a la persona que te maltrata, que te ha hecho quién sabe cuántas cosas. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Y entre más pronto lo hagas, mejor, porque dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, como que Dios espera que lo perdones antes de acostarte. Hay cosas que justamente nos hacen enojar. También a Dios, créeme, que lo que te hacen a ti, a Dios también lo hacen enojar. Porque son cosas injustas, son cosas malas, son cosas que a Dios no le gustan tampoco. Pero ahí no pagues mal por mal. Deja lugar a la ira de Dios, deja que Él se vengue por ti. ¿Qué vas a hacer? Yo lo perdono, Señor, y te lo entrego. El doctor Lynch decía: entrégaselo a la cárcel de Jesús. Suéltaselo a Jesús para que lo meta a su cárcel y que Él se encargue de él. Deja que eso pase en lugar de que tú abras puertas a demonios que te aflijan. ¿Y sabes qué demonios van a entrar? Cuando no perdonas, ¿qué demonios entran? De entrada, la amargura, la ira reprimida, rencor, odio, venganza, y va en aumento. Saúl no empezó lanzando lanzas a una persona. ¿Cómo empezó? Pues se sentía incómodo, así de mala, ¿sí? Ay, a ver esa cara.
Me encantó esa cara. Nadie empieza tirándole a los hermanos, maltratando a los hermanos. Nadie empieza así. Va en aumento. Aguas, porque puede convertirse en odio y puede pasar lo que hizo en la película Jennifer López. Esos jóvenes que les cuento en los reclusorios juveniles, llegaron a ese punto, a matar a sus padres. No podían perdonarlos. La falta de perdón abre puertas a demonios y tal vez entren primero pues, los achichincles, pero van en aumento porque hay puerta abierta. Y es hasta que tú realmente perdones que se cierra la puerta. Entonces puedes echar los que ya hayan entrado, si es que entraron, los echas fuera y ya, y sigues avanzando. Amén. Tienes que ser amigo de la persona, pero enemigo de los demonios de la persona. Acuérdense que hay que amar al pecador, pero odiar el pecado. Y muchas veces el pecado es producido por demonios. Entonces, ¿a quién hay que odiar? ¿Quiénes son verdaderamente nuestros enemigos? Los demonios, obviamente, nuestro corazón y el mundo, ¿no? Pero en este caso, los demonios, a la persona hay que amarla, aunque sea nuestro enemigo, entre comillas. Depende, a veces tienes que poner límites, echarte a correr y ahí te ves. Lo que sí no debes de dejar de hacer es orar por ellos. Vean lo que dice Efesios 4:32 y esto es muy importante. Efesios 4:32. ¿Ya lo tienen? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hay otro pasaje que ahorita les digo. Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a ¿quién? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué dice? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas que nos están lastimando? Orar por ellas. Vencer con el bien el mal. Obviamente, si es necesario, poner distancia y sí o sí poner límites. Amén. Y ya no te pongas de blanco en el sentido de que te peguen las lanzas, no de vestirte de blanco, no. ¿Ok? Ahora, podemos ver que David perdonó a Saúl, no guardó resentimiento en contra de él, porque cuando le trajeron la noticia de que en una guerra Jonatán y Saúl habían muerto, no hizo fiesta, no se alegró, al contrario, hizo duelo. Vean lo que dice 2 de Samuel capítulo 1, verso 11. Ya está, dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Cuando rasgaban sus vestidos era señal de luto y de dolor, ¿ok? Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada.
Entonces, yo te pregunto, ¿quién defendió a David? Dios. Él pudo haberse, 2 veces tuvo la oportunidad de matarlo, porque cuando entró el rey Saúl a una cueva a hacer sus necesidades, David y sus hombres estaban escondidos en esa cueva, ¿se acuerdan? Y él le cortó el manto, tantito del manto al rey Saúl, y se sintió que se había metido con el ungido de Jehová. Dijo, ¿qué hice? Y sus guerreros, sus amigos dijeron, mira, te lo está dando el Señor, échatelo. ¿No? 2 veces tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero él dijo, no, yo no voy a pagar mal por mal. Mi mano no será en contra de él. ¿Y quién fue el que le dio victoria? El Señor. Entonces tenemos que aprender a descansar en el Señor, a confiar, a perdonar a esas personas, a ser prudentes. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos vas guiando, nos vas iluminando de cómo debemos conducirnos con las personas que nos tratan mal, con las personas que nos hablan mal, nos maldicen, nos persiguen, nos amenazan. Hoy entendimos, Señor, que no debemos de pagar mal por mal. Y yo te ruego, Señor, si hay algo en nuestro corazón, si le hemos deseado mal a alguien que nos ha tratado mal, hoy te rogamos que nos perdones. Hoy te entregamos a esa persona o esas personas para que tú nos defiendas. Tú trata con ellas y, Señor, ayúdanos a perdonarlas, ayúdanos a amarlas, ayúdanos a vencer con el bien el mal. Y, Señor, gracias, porque tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Te tenemos a ti, que eres el creador de todo el universo. ¿Quién contra ti? Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias porque te tenemos a ti y gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanas, guárdalas en el hueco de tu mano, protégelas, Señor, y dale sabiduría para actuar en medio de las aflicciones que estén padeciendo. En el nombre de Jesús, amén. Pues eso es todo. Gracias por estar aquí y nos vemos. Gracias a Dios. Ese aplauso que se